Lectura el libro de Crónicas, 2 Crónicas, capítulo 33 de primer versículo, con la gracia de Dios. Capítulo 33, primer versículo, con la gracia de Dios. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos de Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera, y adoró todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa del Señor, de la cual había dicho Señor: en Jerusalén estaría mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares en todo el ejército de los cielos, en los de atrios de la casa del Señor. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón. Observaba los tiempos y miraba agujeros, era de todo adivinación y consultaba adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor, hasta encender su ira. Además, esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: y en esta casa de Jerusalén, la cual yo elegí sobre todo tribu de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos de medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló el Señor a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de su padre. Habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó sus oraciones y los restauró a Jerusalén, a su reinado. Entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. Después de este edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes y del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa del Señor, y todos los altares que había edificado en nombre de la casa del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar del Señor y sacrificó sobre él el sacrificio de ofrenda de paz y de la alabanza, y mandó a Judá que sirviesen al Señor Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en lugares altos, aunque lo hacía para el Señor su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración de Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre del Señor, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y como fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos
y erigió imágenes de acera y ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en la palabra de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa. Reinó en su lugar Amón y su hijo. Amén. Hermano, está escrito todo eso lo que estaba escrito al comienzo de la que nos enseña esta parte de la Biblia para que vean esto lo que sucedió. La esperanza, ¿cómo? De la paciencia de lo que estaba todo escrito. Esa esperanza hacia el Señor está escrito como viendo y muy tranquilamente, solamente el pasado, porque Dios puede hacernos todo lo que puede hacer eso. En la parte de santidad y esperanza hacia el cielo. Nosotros también, para poder nosotros elevar la esperanza de todo esto. Pues Dios de tranquilidad y de la puede ser todo esto, poder entre nosotros, de acuerdo con lo que Jesús que podíamos hacer entre nosotros, un cuerpo, un espíritu y un alma, en esta parte que podemos hablar del creyente en Jesucristo. Es la verdad que levanta a nosotros individual, que es experiencia y además lo vivido de estos reyes. Hasta los 12 años cuando él comenzó a gobernar, en verdad, bendecido en la casa de Ezequiel, en verdad, Ezequiel era completamente por lo que siempre hacía Ezequiel, lo que Dios le permitía. Cayó en dos problemas que vamos a hablar. El primer problema era muy mal, que había un rey, sería temeroso él, oró, el Señor le mandó el mensaje, Ezequiel lo creyó, no podía hacer otra cosa. Está fuera de Jerusalén, podemos decir. Esa noche podemos indicar, el Señor hizo un gran milagro, mandó un ángel donde pudo 185,000 soldados y se fue corriendo y hizo oración en el nombre del Señor. El Señor siempre le mandó al Señor un mensaje: vas a morirte, vas a enfermarte. Ezequiel mandó, estaba en la cama, oraba entonces: Señor mío, siempre yo te sigo, no me puedes ayudar. Entonces venía Isaías, pueblo Isaías, te regala 15 años más de vida. Es algo grande, podemos decir. Gran milagro hizo el Señor. El segundo milagro puede ser que cayó también en el pecado. Después vienen todos, porque el Señor lo había, para poderlo perdonar, y el Señor lo había quitado la enfermedad. Puedo acentuar, gracias a Dios. Todo lo que tenía se lo quitaron. No quedamos con las bendiciones de Dios que nos da. No es de nosotros, es la gracia del Señor. Te ha bendecido el Señor. ¿Cuánto te ha bendecido? Cuando se fueron, le dice,
ella no va a estar en Babilonia, va a estar. Y le preguntaron, y en su enfermedad que tenía, todo lo que yo tengo, le enseñó. Isaías se puso mal, le indicaste lo que tenía. Porque van a venir los de Babilonia y te lo van a tomar todo. Y nada, Judas, te va a quedar. Y vivió otros 15 años, hasta los 55. 12 años. No había sanado el Señor. Lo convirtió en rey. En verdad, ella escuchaba y vivía en la casa de su padre. No hay nada más esto, podemos indicar. Además, su corazón había pecado, había caído en un gran pecado de la palabra y la palabra de Moisés. Hizo cosas que dice la palabra. Era una viveza siempre. Aquello los mandó al pueblo de Israel. Bueno, muy rápido va a hacer sanazo. De acuerdo a que él pensaba. Como hizo la construcción del padre que lo había destruido Ezequías. Y le ponía, levantó las paredes. Y dentro de la casa del padre había un altar. Su altar fuera de la también a la luna, a la estrella. Y creyó. Para él había quedado. No es solamente esto. Hacía pedazos. Y hacía magia. Y a los demonios también hizo altares. Temeroso hizo. O Manasés hizo en ese momento. La pregunta es, hermanos queridos, que es un hombre que tiene tanta experiencia familiar, por propia de la experiencia espirituales, un hombre, caer tan bajo, la palabra no de Dios, ¿no? Es la verdad. Vemos familias bendecidas, tienen los hijos, de que depende de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Podemos abrir el primer mensaje. Hombre bendecido que había sido, en verdad, que donde cae hasta lo último, se puede decir, en la parte carnal, corazón y el espiritual, había caído. La maldad que había, vamos a leer. Se humilló después de su corazón ante Dios. No es nada más que solamente Él trata hacia ti. ¿Quién trata para ti en su favor? Que tú deberías hacer tú a los demás, o hacer otras cosas en favor tuyo. Este mal que hiciste, final de todo, pierdes todo. Por eso, ¿qué dice él? Arrepiéntanse y para éxito un mal hacia ustedes, quédese al frente. El diablo alrededor tuyo, viendo las bendiciones que te da Dios a tu familia, que está caminando, ¿qué va a hacer? Dándote vuelta a cada uno de nosotros, dando vueltas, pidiendo para comerte la fuerza. Aquellos que han sido seleccionados. Por eso existe una respuesta
en aquel donde quedó dentro, quedado dentro del Evangelio y tratando aquello que nos enseña, aquellos todos los hermanos que son después del mundo de este. ¿Quiénes son? ¿Cuál es nuestra esperanza, podemos decir? Quedarnos en la creencia en Jesucristo y no tener una teoría que no es solamente que a nosotros nos sucede. Todos, como dice Dios en la carta, lo que puede venir dentro para poder ir al reino de los cielos. Dice, ven ante la diferencia. Aparazo sucedo, temeroso suceso es pasado ante ti. Te han dado mal. Estás temeroso de todo lo que ha pasado. Como el hermano Pablo no se pone a preocuparse. Qué importante de todo esto. Todos me abandonaron. Al que lo abandonaron no me quiere nadie. Aunque se quedó solo. Temeroso, hermano. Además podemos decir, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pero siempre damos para quedarnos con fuerza al creyente en Jesús. Además, en la tristeza, el Señor que me da a mí en mi vida. Porque sé, mi tristeza que está dentro de mi corazón. Además, como dice la palabra, hay que escrito, tener paciencia. Tienes que tener paciencia. Cuando tienes tristeza, quedándote creyente en el Evangelio de Jesucristo. Esa tristeza, hay que tener tranquilidad. La tranquilidad. Aquello consiste para que te conviertas. Buen hombre que puede ser probado. Buen obrero. Vas a creer en la palabra, en la verdad. Ahí vas a ver esa paciencia que tiene y la esperanza que va. Entonces esa esperanza y la esperanza es creyente en Jesucristo. Además podemos indicar, puedo tener la esperanza cuando va a venir mi ayuda del Señor que viene del cielo. Está unido con Saúl. No tiene ninguna esperanza de salvación. Y dice, ¿por dónde va a venir mi ayuda? De la derecha, de la izquierda. Nada más puede venir la ayuda de Dios. Cuando escucha a Dios esto, yo te voy a dar la libertad. Yo voy a estar contigo. ¿Y qué hace? Está preparado los soldados de Saúl para ponerlo en todo, para quedar con él. Viene un mensaje de Jerusalén. Le dice a Saúl, vienen los filisteos para que salve a Jerusalén. Y se fue Saúl de una vez y dar la libertad a su pueblo. ¿Por qué? Porque creyó hacia el Señor. La esperanza de él fue hacia el Señor. Buenaventura el que está bendecido hacia el Señor. Solamente el Señor, el que está dentro de un buen árbol, donde estaban dentro de las aguas, los límites. Entonces, igual que Manasés, hizo cosas malas, temerosas, cuando él estaba haciendo caso al diablo. De todos nosotros, que somos uno solo, porque nos está siguiendo el diablo dando vuelta y vuelta. No, porque nos volvió a nacer. Nos bautizó en agua y con el Espíritu Santo nos bautizó. No está con celo y no hace mal, dando vuelta y vuelta. Busca una forma, el diablo, para tirarte una flecha y hacerte daño. Y ponernos en un accidente y lo logran.
lo malo de todo esto y de cercanas personas de nuestra vida, tu hombre, a tus hijos, a los familiares. Lo busca también hacer. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué puedo hacer? Vamos a ver en la continuación que nos dio la, puede decir, ciclo que pudimos dentro de los hermanos, que fue Manasés, cómo cambió. Le habló Dios, pero no escuchó. Y Dios nos está hablando hoy. Tenemos que escucharlo todos unidos y escuchar la palabra. Señor, lléname mi corazón en tu nombre. Esa esperanza de verdadera vida. Esperanza. Manasés no escuchaba. Ahora entra la operación del Señor. Opera dentro. En verdad, Dios lo va a traer en arrepentimiento, ¿verdad? Que fue lo más difícil. Muchas veces, pues, la que hace Dios dentro de nosotros no lo puede aguantar el hombre para el arrepentimiento. Pero Manasés es un rey, hermano querido. El Señor lo entregó en las manos del rey de los asirios. Le entregó. Se fue de fuera de Ezequiel. ¿Cómo lo entregó? No nos dice. No había entendido, no había lo entregó a las manos del rey de Asirio. Para que ven su arrepentimiento, su tristeza. Lo amarraron. Estaban todos ahí. Muere uno del rey en Babilonia. Ahora, el comienzo, ese mensaje grande, regresar y regresar tú en ciertos pasos que tienes que hacer. No es nada más esos pasos solamente. En sus tristezas, tener paciencia. Grande es la paciencia. Por donde Dios le hizo ese accidente que tuvo. Primero, tenemos que ver los pasos que sucedieron para el regreso de él. Primero, creyó primero en el Señor de él. Fue a su morada y se oró. Y ese fue. Porque pudo. ¿Saben lo que significa? Gran humildad vino hacia él ante Dios, dando testimonio donde él decía que yo tengo la culpa. Va a venir hacia abogar por él. Venía por él. Se ha tratado de buscar al Señor. Puedes. Ante el Cristo no puede. Una vez yo me conseguí una difícil situación en mi vida, temerosa situación. Fui a mi morada y me arrodillé, Señor, dije, dame fuerza ante dame una oración, que me escuches y me veas cómo es. No me acuerdo qué dije. No me acuerdo qué dije con la oración. Cuando terminé de orar, que Dios me escuchó, que me dio y que no me acordaba las palabras que había dicho. Ahí que escucho la palabra del Señor. Ahorita tú no vas a hacer nada. Yo voy a tomar la decisión. Voy a ser, hermano, que sabe qué hice. Todo lo arregló. Yo no hice nada. Podía hacerlo.
si cualquier cosa fuera hecho, iba a ser una destrucción mía de mi vida. Y fui a mi trabajo. Esa difícil situación que viví es verdadera. No sabes qué hacer, qué vas a hacer. No es una sola oración de aboga hacia el Señor. En total humildad, esa humildad que ante Dios, y la frase que utiliza, con el Espíritu, no es con palabra tuya, con el Espíritu de las palabras que tú dices, que toma en cuenta. Y tomó en cuenta, y oyó al Señor ahí, en su humildad totalmente, en el nombre del Señor. Si no se arrepentía, no puede, totalmente humildarse, totalmente al Padre, al Hijo, a los hermanos, total humildad, totalmente humildad. Puedes, no puedes. Son pasos que no podemos hacerlo solamente con la gracia de Cristo. Esa humildad, totalmente se humildó en el nombre del Señor, de su Padre. Ahora en adelante está preparada para orar ante el Señor. Todo lo que pide, todo lo que quiere, que lo perdone todo. En verdad podemos decir que Dios lo escucha. Vuelvo a decir, es el mensaje de hoy, es grande. Si tú quieres, Dios te escucha tu oración. Nunca, a veces no la escucha siempre, esperando el momento. Su oración verdadera y totalmente en arrepentimiento. Va a estar totalmente humilde en tu corazón. Entonces tus oraciones siempre ante el Señor, escucho al Señor. Y va a ser ahora, tengan cuidado, muchas más cosas que tú lo que estás pidiendo. Como la fuerza que tiene el Espíritu Santo para que venga hacia de nosotros, adentro, dentro de la iglesia, a todas las personas que viven en grandes dificultades. Puedo decir, en ti, en las cosas del hombre, no puedes hacer nada. Tu familia, parte familiar, todo lo tenemos una importante del Espíritu que nos da. ¿Quieres? Puedes, si quieres, para cambiar todo a Dios en tu vida. Escuchó su oración. El Señor le dijo. Y entonces, en misericordia que hacia él, Jesús escuchó toda su oración y le llevó. ¿Cómo lo llevó? Y lo llevó hacia él en Jerusalén. Estaba amarrado en Babilonia. ¿Qué es lo duro para el Señor? ¿Qué es difícil para Dios? Los liberó. Y cuando oraba, Señor, ¿cómo lo liberó? Entonces oré yo también. Que mi pequeña creencia liberó todo y te escuchó a ti. Puedes. Tienes que cambiar toda tu oración. Los pasos que te dio Manasés, háganlo ustedes también. Lo voy a hacer. Lo vamos a ver en nuestro corazón, dentro de la iglesia. No sucede. Y ahí, volvió a ser rey en Jerusalén,
¿Cómo sucedió esto? Leyeron los babilonios, levántate y vete. El Señor lo logró. No nos dice cómo lo logró. Cuando Pedro estaba lo iban a matar, vino un ángel y lo levanta. ¿Cómo lo liberó? Un ángel lo liberó, como Ezequiel. ¿Cómo sucedió con Manasés para liberarse de Manasés? Un ángel, digo yo, será con un ángel que vino, no sabemos, no lo dice la palabra. Pero el Señor lo liberó. Le puedo decir algo y lo creo. Es palabra de Dios. Si lo hizo, así que el peor, el rey de los peores, el pueblo de Israel, me lo va a hacer a mí. Yo soy hijo de Dios. No lo va a hacer conmigo. Muchas más cosas más grandes puede hacer. Podemos aprender. Y poder entonces, en tu humildad, en el nombre del Señor, verdadera nuestra fuerza, y estar orando, que ha abierto el camino de nuestras oraciones a mí hacia el Señor. Y cuando regresó a Jerusalén, que se arrepintió en todo, lo hizo todo. Mejor que como lo había seguido Ezequiel. Mejor que lo que había hecho Ezequiel, lo hizo Manasés. Era de una forma bendecido. El mejor pecador que había caído. Solamente con esa oración, en su tristeza que lo había puesto, que se convirtió. Bendecido el rey. Hasta 55 años de reinado. De los 15 años comenzó. Cuando era más bendecido de los reyes, Manasés. Desde los 12 hasta los 55 años. Cuando yo hago mi oración. Conviértenos así, Señor. La respuesta. Y no lo entendí cuando. Aprende a orar. Pídeme primero para que aprenda a orar. Y lo pides. Y yo voy a hacer grandes cosas nuevas en ti. Cuando oraba a Pedro. Cuando la iglesia oraba por Pedro. Cuando estaba. ¿Qué oraban? ¿Cómo oraban ellos? Lo liberó. No entendía. Y mañana lo iban a matar a Pedro. ¿Qué decían eso en la iglesia donde oraban esos hermanos hacia Pedro? ¿Qué puedo acentuar en eso? Me recuerdo el Señor y me dijo, una hermana cuando oraba por un hermano, el Señor mío, grandes cosas a mí. Y cuando terminé la oración, ahora me recuerdo y digo, no tengo nada que pedirte, Señor. ¿Qué te puedo pedir? Una sola cosa, grandeza, Señor. Aquella cosa que no puedo creerlo, Señor. En verdad, el Dios lo hace para solventar los problemas. La fuerza que tiene el Espíritu Santo para ti hace muy más importante. Y Él me lo dijo anoche en mis oraciones. Un corazón limpio. No lo había pensado nunca. Si tu corazón no es limpio, ¿qué sucede? ¿Qué quiere decir un corazón limpio? Podemos leerlo de adentro. Bienaventurado aquel corazón limpio, mono aquellos pueden ir al reino de los cielos. Antes, en ese momento, comenzar. Y me levanto en ese Señor. Límpiame mi corazón, Señor. No había nada que me entorpezca, que no haya celos,
que no ve maldad, antipatía, entonces no nos escucha. No vamos a ver nunca la cara del Señor. Vamos a ir de lo malo al peor. Solamente si el Señor limpia nuestro corazón, vamos a ver al Señor en nuestra vida. Hacia mí. Amén.